Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. El gozo del libre albedrío. Yo creo que este título suena interesante y llama la atención de cada uno de ustedes, nuestros amados televidentes de Canal 27, el canal que predica la verdad. Y damos gracias a Dios también porque estamos muy emocionados, muy contentos cuando vemos caminar todos los capítulos de la serie Génesis. Que Dios nos bendiga ricamente y que usted disfrute a la luz de la palabra de Dios y a la luz de esta serie de lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra y a través de las imágenes que miramos. Que Dios les bendiga ricamente por ser parte de la sintonía de Canal 27. Sigamos acá. Hace un momento dije el gozo de el libre albedrío. Ahora bien, es maravilloso para usted y para mí saber que desde el mismo inicio de la creación de todas las cosas que
llenan este universo, nuestro buen Dios, al crear al hombre, no lo hizo un títere o una marioneta. Todos sabemos lo que es un títere, maniobrado por las manos, igual que una marioneta. Hacen y dicen lo que la persona quiere que hagan y digan, es decir, está manejado, está guiado, está manipulado, si lo quiere ver de esa manera. Pero Dios, ni a usted, ni a mí, ni a su familia, ni a toda la creación, nos hizo como títeres o como marionetas, quiero decir, para gobernarnos según su soberana voluntad. Ahora bien, Él en su infinita soberanía, en su infinita potestad, quiso brindarle a sus criaturas la libertad de escoger y con ello la oportunidad, como dije, de poder elegir honrarle, poder elegir exaltarle, poder elegir exaltar y bendecir su santo nombre y también servirle. O bien hacer lo contrario, porque el hombre goza de libertad o lo que llamamos libre albedrío, de poder escoger. De esa manera también fue creado Satanás y todos los ángeles. Así fueron creados, con esa libertad de escoger honrar a Dios. De hecho, todos creemos y hemos leído que Satanás en su principio, al principio de su creación, digámoslo así, se llamaba Luzbel, luz bella, aquel que era el himnólogo, el salmista del reino celestial, aquel que entonaba alabanzas y guiaba a los ángeles para adorar al Rey de Gloria, porque para alabanza de su gloria precisamente fuimos criados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasó en la vida de este personaje? Simplemente se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, de altivez y perdió la gloria que el Señor le había dado al principio de la creación. ¿Por qué? Porque simplemente él tenía la oportunidad, que igual que todos los ángeles y nosotros, de elegir entre el bien y el mal. Entonces hizo lo malo, desobedeció a Dios, escogió el camino perverso, el camino del pecado, por su libre elección. ¿Y qué dice de él la palabra de Dios? Leamos lo que le ocurrió a causa de su desobediencia, a causa de creerse igual a Dios, a causa de creer en cierto momento que podía ser superior a Dios. Lo leemos en Isaías capítulo 14, verso 12. Yo quiero que me acompañen en esta lectura. Leamos lo que dice Isaías 14, del verso 12 en adelante. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dijo, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Importante lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este personaje que por su orgullo, por su soberbia, por creerse igual a Dios y superior a Dios, fue condenado a los abismos. Interesante, se cumple lo dicho por el apóstol en Gálatas 5:13, que nos dice en esta carta del apóstol Pablo a la región de Galacia. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, dice la palabra, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez nos da la elección, nos da a escoger. Solamente, dice la palabra, que escojamos el hacer el bien y no el satisfacer los deseos de nuestra carne, sino que nos sirvamos unos a otros por amor, que es la clave. Cuando decimos o hablamos de libre albedrío, quiero tomar literalmente las palabras del teólogo R.C. Sproul, que dice: toda elección que hacemos en la vida la hacemos por alguna razón. Repito, toda elección que hacemos en la vida la hacemos por alguna razón. Hay una razón detrás de toda decisión. Y dice luego él que nuestras decisiones se basan en lo determinado del momento, en lo que está ocurriendo, en lo que nos está pasando en nuestro contexto, en lo determinado del momento, y consideramos todos los factores y el que nos parece bien, ese elegimos.
Algunas cosas las hacemos porque tenemos el deseo muy intenso y algunas otras cosas las hacemos porque simplemente nos apetecieron o se nos presentaron en el camino sin meditarlas mucho y tomamos una elección y una decisión por alguna de ellas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera, como dije, la conciencia de desearlas. Sin embargo, siempre el deseo está ahí presente. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. Siempre se mueve nuestra voluntad, se mueve nuestro corazón y se mueve un interés para elegir algunas de las alternativas que se nos presentan. Y en esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, elegir de acuerdo a nuestros deseos, elegir de acuerdo a nuestros intereses, elegir de acuerdo a nuestras conveniencias, elegir de acuerdo a nuestros parámetros éticos que tengamos. En fin, eso es la libre elección. Así que ahora en estos minutos que Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes, quiero invitarle a pensar en este tema, las responsabilidades de nuestra libertad en Cristo. Usted y yo, por gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo, desde el día en que le recibimos en nuestro corazón, encontramos la verdadera libertad. Como dice Juan 6:38, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que gozamos de una libertad en Cristo, una libertad que Él nos otorga, una libertad manifiesta en su gracia y en su bondad para aquellas criaturas que le reconocen y le buscan y lo aceptan como su Señor, como aquel que tiene el control de sus vidas. Pues hablemos de estas responsabilidades de nuestra libertad en Cristo y para eso hemos querido tomar algunos versículos de la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 30, en los versos 14 en adelante. Y queremos tomar primero los versos 14, 15 y 16 y luego irnos más adelante para meditar en esto. Miremos pues las responsabilidades de nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo nos hace responsables de entender. Primera responsabilidad que como pueblo de Dios tenemos cuando llegamos a ese encuentro con Cristo y la gracia de Dios está sobre nosotros y Él ilumina nuestra mente, porque por gloria de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso! De verdad, es un regalo que Dios le da a usted y me da a mí. Pues meditemos en ello. Entonces, la primera responsabilidad es entender. Dios en su gracia ha provisto inteligencia, razonamiento a todos. Usted y yo tenemos la facultad de razonar, de pensar, de discernir a través de nuestra mente, a través de esa facultad que el Señor nos ha dado entre todas sus criaturas, de poder pensar, de poder analizar, de poder cuestionar, de preguntarnos y respondernos nosotros mismos o consultar. Tenemos esa capacidad porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro buen Dios, a diferencia de todo el resto de la creación. Y eso nos incluyó, como ya lo vuelvo a repetir, las facultades de razonamiento, de pensamiento, de análisis, de reflexión y entender todas las cosas que nos rodean bajo la gracia de Dios. Como también sabemos que nuestros primeros padres, al ceder a la tentación del enemigo, hicieron mal uso de esa libertad que el Señor les otorgaba. Usted vio esto bien claramente en la serie de Génesis de Canal 27. Nuestros primeros padres fueron criados perfectos, llenos de la dulzura, la gracia y esa santidad inicial que Dios les daba, esa pureza. Sin embargo, atendieron a las insinuaciones del enemigo, que él ya había caído, como lo dijimos anteriormente, había caído de la gracia por su soberbia, por su altivez, y él insinuó e incitó al pecado a nuestros primeros padres. Todos sabemos que la tentación no es pecado. No era pecado que Eva en ese momento atendiera al enemigo. Eso no era pecado. Estaba teniendo una insinuación. Pecado es caer en la tentación. Porque nosotros cada día que caminamos tenemos muchas tentaciones. Desde que nos sentamos a la mesa o cuando estamos durmiendo, la tentación de quedarnos más tiempo dormidos, sabiendo que tenemos algo que hacer, o la tentación de comer más de lo debido, sabiendo que ya nos llenamos. Bueno, y hay tantas decisiones que hacemos, nuestra ropa, en fin, ponernos una ropa decente, adecuada a un hijo de Dios, o ponernos una ropa que exhiba ciertas cosas que a Dios no le agradan. Bueno, usted toma decisiones, así fuimos criados, así fuimos hechos. Entonces, teniendo esta facultad, Eva, que fue la primera tocada por el enemigo, cedió
a la tentación que le presentó el mismo Satanás. Nosotros sabemos toda esa historia y a esa tentación en la cual cayó Eva y más tarde su esposo, porque uno podría decir fue por la mujer, de ninguna manera, fue por ambos. Si queremos no culpar a Adán, teníamos que decir, ¿y dónde estaba Adán? Que no estaba con Eva. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no cuidó de ella? ¿Por qué no enfrentaron los dos la tentación? Ahí encontramos la respuesta, ¿verdad? Así que somos culpables ambos por igual, ni más el hombre ni más la mujer. Por igual somos culpables delante de Dios. Pues al caer en esta desobediencia y ceder a la tentación, se formó aquello tan conocido para nosotros que le llamamos el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, o ya más adelante se le llama el pecado innato. ¿Por qué? Porque con la raza de Adán, con toda la prole de Adán, este pecado pasó a todos nosotros, el pecado innato, esa tentación, esa inclinación al mal, y esto es de continuo. Nadie nos enseña a ser desobedientes, ya traemos una naturaleza caída por ese pecado innato, por ese pecado original que pasó a todos los seres humanos por herencia. Entonces, tanto usted como yo, traemos esta inclinación al mal, esta inclinación de continuo al pecado. Pero gloria sea dada a nuestro Padre y eterno Dios y Creador nuestro, que nos da la libertad en Cristo y nos hace poder detener la tentación, podernos defender de ella y elegir hacer el bien. Gloria a Dios por eso. Así que entonces a esto es lo que le llamamos pecado original o depravación de toda la raza de Adán. O sea, esa corrupción de toda la naturaleza, de toda la genealogía de Adán, lo cual nos hizo apartarnos de la justicia original o estado de pureza, conduciéndonos a estar inclinados al mal, y como ya dije, esto fue de continuo. Porque pongamos un ejemplo, ¿quién le enseña a un bebecito tan precioso, tan lindo, a una bebecita, que cuando mami no le da el pecho o le da la pacha o la mamila, haga berrinche? Y tal vez usted pudo ver pequeñitos, o usted pudo haber sido uno de ellos, que estando en esa condición, si mamita no le llevaba la pacha, no le llevaba la leche o no le daba el alimento que necesitaba, hacíamos berrinche. Claro que eso no nos recordamos. Y no solo hacíamos berrinche, sino cuando mami o quien estaba al cuidado nuestro nos atendía y llegaba rápido a dar el pecho o a dar la pacha o la mamila, ¿qué sucedía? Ya no la quería, la rechazaba y hasta con sus manitas la tiraba por un lado, como quien dice, ahora ya para qué, ya no quiero. ¿Quién le enseñó al niño a hacer eso? No la mamá, por supuesto, sino esa naturaleza que ya viene en nosotros, naturaleza caída, de continuo al mal y al pecado, por el pecado original que traemos arraigado en nuestro corazón. Bueno, dejemos acá un poquito esto, pero miramos la gracia y el amor que proveyó la medicina a través de esta enseñanza que la palabra de Dios nos trae. Y vamos a leer lo que dice Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versos 1 al 2, miramos la misericordia y el favor de Dios para su creación, para aquella naturaleza caída, para aquella creación que le había desobedecido, y el amor, la bondad y la misericordia de Dios queriendo llegar a la vida de cada ser humano. Por esa misericordia, por ese favor de Dios, su vida y mi vida fueron alcanzadas, su familia y mi familia fueron alcanzados por la misericordia y el favor de Dios. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a través de los padres, por los profetas, y luego dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No cabe duda que estos dos versículos reflejan el amor, la gracia y la búsqueda de Dios para hacernos tener una mente entendida, una razón bien despejada, de tal manera que pudiera ser purificada para que pudiéramos, otra vez repito, entender el favor, la bondad y el llamado que nuestro Señor hace a nuestra vida. Esa gracia de poder entender los mandatos de Dios, esa gracia de poder entender la palabra y gustarla y disfrutar a través de ella de buena y sabia voluntad. Esta gracia de la libertad en Cristo nos otorga el hecho de poder entenderla, y por ello nos dice, ahora sí vayamos al pasaje que hemos elegido,
en el capítulo 30 del libro de Deuteronomios y leemos en el capítulo 30, versos 14, lo siguiente en la primera parte. Porque muy cerca, dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiere decir que nuestro buen Dios, en su favor y en su bondad y en su misericordia, en medio de esa naturaleza caída, de aquellos padres que nos desobedecieron las leyes y los mandatos de Dios, aún en medio de todo eso, estampó su palabra, estampó sus principios. Por eso es que por muy primitiva que sea una civilización en lo más recóndito del universo, siempre hay valores, hay principios estampados en sus vidas. Hay el concepto de la mentira, hay el concepto del robo, hay el concepto de muchas cosas que están metidas y saben discernir entre el bien y el mal. Es mentira que el hombre diga, no sé por qué lo hice, no sé qué me pasó. Sí se sabe. Lo que pasa es que no hicimos caso, como decían nuestros antepasados, a nuestra conciencia. Dios había estampado ahí sus leyes y usó profetas, patriarcas, siervos de Dios, más adelante profetas y tantos hombres y mujeres de Dios que vinieron y hablaron la bendita palabra para que el pueblo tuviera la luz, para que las naciones pudieran saber que ese Dios al cual habían rechazado y al cual habían desobedecido tenía la gracia y la misericordia de llegar a nosotros para hacernos entender su palabra, para hacernos entender sus propósitos, para hacernos entender su misericordia y que nosotros pudiéramos recibirla. Por eso hay una responsabilidad como pueblo de Dios. Esta gracia de la libertad en Cristo nos hace responsables de entender la palabra. Y por eso dice que la estampó esta palabra que está en tu boca y en tu corazón. Yo creo que lo diríamos que está primero en nuestro corazón, primero se estampa ahí, primero se rema ahí la palabra bendita de Dios. Y luego la confesamos para justicia, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué lindo cuando usted y yo podemos, con la gracia y el favor de Dios, entender esta bendita palabra, poderla reflexionar, poderla aplicar a nuestro corazón, aplicarla a nuestros hijos, aplicarla a nuestra familia, aplicarla a aquellos que están cerca de nosotros. Pero no solo ello, qué lindo es cuando el pueblo de Dios se acostumbra y toma el buen hábito, no solo de tener la palabra en su corazón porque la reflexiona, porque tiene sus devocionales, porque se llena de esa bendita palabra de Dios, porque cuando va al templo le pone atención al mensajero de Dios, pone atención a la palabra, lleva su libreta de notas, anota los pasajes bíblicos, anota las ideas que el siervo o la sierva de Dios expone y luego, esto es lo importante, la confiesa con su boca. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia. La palabra debe ser repetida por nuestros labios. La palabra debe estar en las paredes de nuestras casas, en los dinteles, pero debe estar a punta de nuestra lengua, a flor de piel. Debe ser la palabra que se confiesa. A veces usted recibe alguna burla, alguna chifleta, algo no bueno, que hablan de usted porque usted para todo dice, si Dios lo permite, si Dios quiere, nos vemos mañana. Ahí estaremos si Dios así nos permite en su santa voluntad. Y en medio de todo eso, usted y yo confesamos a Dios y nos movemos según la voluntad de Dios. No decimos, sin falta, mañana estoy a las 8 contigo. Siempre decimos, si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere, porque toda nuestra voluntad y nuestro deseo está puesto ahí para hacer esa elección en nuestro libre albedrío. Pero puede venir algún incidente, podemos pasar una mala noche, podemos amanecer con nuestra salud quebrantada y tenemos que romper ese compromiso que teníamos la seguridad de estar ahí. Así que solo Dios puede estar seguro de las cosas. Nosotros no disponemos ni siquiera del siguiente minuto que vamos a vivir, porque en un segundo, en un par de minutos se pierde la vida. Importante es que meditemos entonces en esto. Por eso es que el pueblo de Dios siempre dice, si Dios quiere, si Dios así lo permite, si es la voluntad de mi Dios, si es la voluntad de mi Señor, ahí estaremos, ahí iremos y así haremos. Qué lindo, ¿verdad? Pero
sobre todo he dicho que cuando entendemos la palabra de Dios, la confesamos, la decimos con nuestros labios y con nuestra boca. Por eso es tan claro este verso 14 del capítulo 30 de Deuteronomio. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Pero para qué? Para que la confesemos también. Bendito sea Dios, que sea llena de gracia esa palabra en nosotros y nos haga entender el gran amor de Dios y su plenitud. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, y quiero leer la palabra del lenguaje sencillo. La Biblia del lenguaje sencillo, en Efesios 3, 17 al 19, la palabra dice: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que vivan solo para amar a Dios y a los demás. Así, con todos los que formamos el pueblo de Dios, podrán comprender ustedes el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que puedan conocer este amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para dar. Qué interesante es cuando tenemos esta mente con la gracia y el favor de Jesús para entender su bendita palabra y todo lo que esta palabra nos ofrece. Así que usted y yo, al caminar en libertad, somos responsables de entender la palabra a través de la bendición y la gracia de Dios. Pero también nuestra libertad en Cristo nos hace responsables de cumplir. Se fijó la segunda partecita del verso 14 del capítulo 30 de Deuteronomio: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Por eso decimos que somos responsables de cumplir. No basta con conocer la palabra de Dios, no basta con repetir la palabra de Dios, no basta con memorizar la palabra de Dios. Tenemos que vivirla, tenemos que cumplir lo que esa palabra de Dios dice. Pongamos un ejemplo sencillo. Usted está padeciendo de serios quebrantos de salud en su cuerpo, en su sistema digestivo. Y usted va y visita al médico, el médico le hace un análisis, le hace un chequeo y si quiere le pide exámenes de sangre, de heces o lo que él considera en su profesionalismo pedirle. Y luego que analiza todo eso, le dice: bueno, le vamos a recetar esta y esta medicina, y le da un proceso, le da una forma en que usted debe ministrarse a su cuerpo esa medicina. Usted va, gasta en la farmacia, y qué caras son las medicinas, ¿verdad? Y compra esas medicinas, la lleva a casa, lleva su receta, la pone ahí a la cabecera en su mesita de noche, sabe cómo debe tomar la medicina, sabe cuánto debe tomar y cuánto tiempo la debe tomar. Pero ¿qué ocurre? De repente usted es un descuidado, no es muy disciplinado y no cumple las prescripciones médicas, no toma la medicina, no toma la dosis adecuada, no la toma en las horas recomendadas. Y al poco tiempo usted descubre que la medicina no sirvió para nada, según su reflexión. Pero no es que la medicina no sirva, es que no supimos cumplir las especificaciones, no supimos cumplir las indicaciones que nos dieron, y entonces la medicina no va a cumplir su efecto. De la misma manera, la palabra de Dios solo hace efecto, solo hace rema cuando usted y yo la ponemos por práctica. Se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. Por eso, como le decíamos, que cumplas. Y el verso 15 en Deuteronomio 30, nuestro buen Dios sigue diciendo, mire lo que nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí está el principio de libre albedrío, aquí está el principio de saber escoger y justamente, sobre todo, cumplir la bendita palabra de Dios. Claramente le dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y le da las indicaciones, los procesos de lo que tiene que hacer con esa palabra bendita, con ese mensaje, con esa promesa que Dios da a sus criaturas. Dios, en su gran amor, luego que nosotros volvemos a Él,
nos acercamos a Él, aceptamos su llamado y le recibimos en nuestro corazón, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos, Él viene en su gracia, nos da una mente entendida, pero nos dice también, cumple mi palabra, estos son mis preceptos, estos son mis mandamientos, esta es mi voluntad para tu vida, esto es todo lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Entonces, nuestro entendimiento lleno de esa luz, ahora nos invita a caminar con Él, nos invita a poner por obra todo lo que sabemos. De nada sirve todo lo que entendemos y todo lo que sabemos y todo lo que nos enseñan si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica. Es algo así como nuestros hábitos, los hábitos que mamá y papá formaron en nuestra vida, el de bañarnos diariamente, el de cepillarnos de los dientes 3 veces al día, el tener una forma de hacerlo correctamente, el de cuidar nuestra nutrición, el cuidar nuestro ropaje, en fin, tantos valores que nos han ido enseñando a lo largo de la vida, los cuales nosotros, por el hábito de hacerlos, se vuelven en nosotros una costumbre, como decimos. No podemos estar sin hacer aquellos hábitos buenos de los cuales hemos aprendido. Nos sentimos incómodos si no hacemos alguno de ellos. Qué importante es entonces que miremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Él, nuestro buen Dios, su creador y mi creador, nos manda a cumplir la palabra, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por obra, a ponerla diariamente en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendamos y en toda obra y voluntad y acción que ejecutemos cada día. Esta libertad preciosa, esta gracia de libre albedrío nos responsabiliza, fundados en el amor, fundados en ser obedientes a nuestro buen Dios y Señor de nuestra vida y cumplir todos sus mandatos, porque al final sus mandatos, sus mandamientos no son gravosos, son hechos para nuestra bien. Usted muchas veces ha repetido ese lindo versículo de Jeremías 29, verso 11, este versículo que dice, porque yo sé, el Dios Santo en su soberanía dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles la esperanza que ustedes anhelan. Es decir, esos son los principios, esa es la voluntad preciosa de nuestro buen Dios para con nosotros. Entonces, esta libertad que el Señor nos da, nos hace ejercer nuestro libre albedrío, nos hace conducirnos de acuerdo a la ley del amor y cumplir y ser obedientes y saber que el Señor nos hace responsables delante de Él, pero no solo nos hace responsables delante de Él, delante de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hermanos y amigos, de nuestra comunidad, de todo el vecindario y de una nación, porque somos responsables ante Dios, ante la nación de Guatemala. Somos responsables. De alguna manera tenemos tratos con personas que nunca habíamos visto y que deben ver en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, que realmente glorificamos a Cristo, que vivimos una vida llena de gozo, llena de fortaleza, llena de ánimo, que nuestro lenguaje, nuestras acciones, nuestra conducta glorifican a Dios porque son conductas de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios. Qué interesante se vuelve esto realmente, cuando usted y yo nos hacemos responsables de cumplir la santa y bendita palabra de Dios. Nos hacemos responsables de ser instrumentos y canales de bendición para un sinnúmero de personas. ¿A cuántas personas? Tal vez usted no se ha puesto a pensar en eso, pero va a oír testimonios de personas que le van a decir, su palabra, su consejo fue una gran bendición para mi vida. Cuando lo vi a usted actuar, cuando lo vi a usted hacer tal cosa, tal otra, o decir tal cosa, vi realmente que era lo que a mí me convenía y su vida me fue de bendición. A veces usted puede recibir esos testimonios preciosos de personas que han sido influenciadas sin que le conocieran a ustedes en una reunión, en algún lugar donde se encontraron y ahí se conocieron y fueron de perfecta y gran bendición para su vida. Yo podría pasarme esta mañana acá dando testimonio de pastores, pastoras, siervos, siervas de Dios, líderes de la Iglesia Nacional, hermanos sencillos, amigos sencillos, campesinos, que han sido de tanta bendición a mi vida. Y lo más interesante, yo casi estoy por cumplir 75 años y he visto jóvenes, pastores de 30, 32, 35, 40 años, que han sido tremenda influencia para mi vida.
de los cuales yo tengo que agacharme y decir, tengo mucho que aprender de esta sierva y de este siervo de Dios, porque Dios nos hace ser instrumentos de bendición, porque ponemos por obra la bendita palabra de Dios, porque somos responsables de esa palabra que nos fue entregada. Pero por último, nuestra libertad en Cristo también nos hace responsables de escoger. Este es el punto más importante. Somos responsables, primero, de entender la palabra. En segundo, somos responsables de cumplir la palabra. Pero en tercer lugar, somos responsables de escoger. Hemos dicho que nuestra libertad en Cristo Jesús nos hace responsables de hacer el escogimiento agradable, el escogimiento que vaya conforme al corazón de Dios en nuestro diario vivir. Entonces, esto es lo más esencial, yo creo, de este sermón, de este día, saber escoger, el hecho de escoger. Y nuestro buen Señor, que en su gracia bendita nos llama con bondad a escoger, ¿qué? La senda del bien, para evitar las nefastas consecuencias de tomar una mala decisión. Podríamos poner muchos ejemplos, y sin duda, amado televidente, usted que sintoniza Canal 27, usted que está ahí pegado a su televisor viendo este mensaje y el mensaje de tantas siervas y siervos de Dios que transitan por este lugar para llevarnos esa palabra bendita, a los cuales bendecimos a todos y a cada uno de ellos. Gracias a Dios por esta apertura de recibir la palabra de Dios. Gracias por estos medios que nos llevan a casa el consejo de la palabra de Dios. Y ahí usted, una vez que la hermana o el hermano predica con pasión y usted presta atención a la palabra, ahora usted tiene la capacidad de escoger, de hacer el bien o el mal. Hay un dicho popular que dice, entre los latinos y entre los guatemaltecos, ¿quién con una luz se pierde? ¿Quién con una luz se pierde? No es del todo cierto, ¿verdad? Porque usted puede tener una buena luz, pero si no sabe la dirección, igual se pierde. Pero una luz, por lo menos, y lo más importante es que no le permite tropezar, no le permite pegar de bruces o con su cabeza o con sus brazos, con sus pies, con piedras o con cualquier elemento que sea una obstrucción en su camino. La luz no lo deja tropezar. Por eso dice, ¿quién con una luz se pierde? Yo diría, ¿quién con una luz va a tropezar? ¿Quién con una luz se va a caer? Porque va a ver bien el camino por donde va y va a escoger el lado seguro porque ve bien. Y eso es justamente lo que hace la palabra de Dios, nos arroja luz. Pues bien, sigamos acá. Y quiero seguir leyendo la palabra de Dios siempre en Deuteronomios capítulo 30, versos 19 y 20. Leamos el verso 19, lo que dice Deuteronomios 30. Dice la palabra de Dios, lo que Dios hace. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire lo que dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué importante es esta última parte de este versículo 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor en su infinita bondad, en su infinita misericordia, como lo hace un padre amante, una madre bondadosa, siempre le dice a su hijo, a su hija, le da consejos, le pone el bien y el mal, especialmente las mamás tan preciosas. Cuando la jovencita llega con el nuevo pretendiente, con aquel muchacho que dice amarla, que quiere tener una amistad más especial con ella, y le dice la jovencita, mami, traje a Pericuyo, para no poner un nombre conocido. Traje a Pericuyo y él quiso venir a la casa y conocerte y quiero que lo mires, lo conozcas y esté aquí con nosotros esta tarde. Aquí va a comer, porque a veces de una vez le recetan su comidita o su almuerzo, ¿verdad? Pues está bien, gloria a Dios. Y la mamá, tan linda la mamá, le está, perdonen cómo lo voy a decir, le está volando lente. Lo está viendo en todos sus movimientos, le mira la ropa, le mira los zapatos, le mira los calcetines, le mira sus ojos, su pelo, lo está viendo, su modo de hablar, su modo de comportarse, cómo trata a su hija, cómo se dirige a ella, lo está viendo. Bueno, termina toda la reunión y se va. Y luego mamá llama a su hija y le dice, este jovencito no me cae bien. O como dicen en buen chapín o los latinos, me huele mal. ¿Qué quiere decir la expresión me huele mal? Simplemente está diciendo, no me cae bien. Percibo que su corazón no es tan sincero.
mira hija, yo percibo que él solo está detrás de ti mientras consigue lo que quiere, pero Dios no le importa para nada. Puedo percibir que su corazón no es leal a Dios. Hay un sentido de discernimiento en mamá y viene y le da el consejo a su hija, hija, tenlo como amigo, pero no es la persona que te conviene. Tengo la percepción. Y si mamá pues sabe que tiene un buen esposo a la par, dile a tu papá qué percibe él. A veces los papás somos menos observadores, ¿verdad? Somos más prácticos. No, a mí yo no le vi nada de malo. Pero bueno, mamá tiene más discernimiento, también algunos padres, no lo vamos a negar. Pero qué bueno es cuando va ese consejo. Ahora, al punto por el cual estaba pensando en esto, es porque la jovencita puede decidir seguir con él como un noviazgo o bien decir quedamos como amigos porque va a atender el consejo de su mamá. Ella le pone las alternativas, no te conviene, como ya lo dije, no me huele bien, no es la persona sincera, no es leal en sus palabras, pero la jovencita decide que sí, punto, y al final se casa y le va mal. Bueno, usted sabe tantos ejemplos de eso, he oído a tanta hermana preciosa que dice, ay, si hubiera escuchado el consejo de mamá, si le hubiera hecho caso a mamá, hoy no me estaría pasando lo que me está pasando, pero ya es tarde. Cuando uno dice Malaya, dice el dicho, ya Malaya está lejos. No sé qué es eso, pero bueno, es un decir popular, ¿verdad? Importante entonces. Por eso el Señor dice, mira, yo quiero que haya testigos. Y Él es el soberano, el creador, y llama a los cielos y a la tierra para testigos de lo que le está diciendo al ser humano, de lo que le está diciendo a usted y a mí. Yo pongo delante de ti el bien, pongo delante de ti la vida. También está el camino de maldición y la maldad. Escoge tú. Escoge pues la vida. Pero mire qué importante. Ese amor de Dios para usted y para mí, que en su infinita gracia le dice a sus hijos, escojan. Les pone dos caminos, pero no les dice, váyanse por este y por aquel, por donde quieran. No, les da un camino. Entre los dos les dice uno con el cual Él está de acuerdo. Por eso les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuestro buen Dios, como soberano y creador de todas las cosas que existen, Él tiene en su potestad de llamar a los cielos y a la tierra de testigos para decirnos la elección que Él pone delante de nosotros, para que toda la gracia, la bondad, la sabiduría de Dios esté en nosotros y podamos hacer una buena escogencia de acuerdo a su gracia. Y con amor nos dice el hacer lo correcto, el elegir lo correcto, y sigue diciendo en el verso 20, Él sigue hablándonos a nuestro corazón y a nuestra vida. Y en el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, da las directrices, si escoges el camino de la vida y del bien, tienes que hacer esto. Estos son los factores que te van a ayudar a estar y conservarte en ese camino. Le dice, amando a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Atendiendo a su voz, ser entendido y ser accionado en lo que tenemos de agradable que hacer y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que había de darles. El Señor da los requisitos, los elementos claves para caminar el sendero de la vida, para caminar en esta senda del bien, para que una vez que hicimos un buen escogimiento, una vez que elegimos el camino de la vida, sepamos cómo transitar por él. Cuando vemos las actuales condiciones en que el mundo vive, sabemos que muchos que conocieron a Dios, muchos que entendieron la palabra, muchos que en los principios primeros de su vida y relación con el Señor caminaron según su voluntad, apostataron de Él. Se volvieron a los caminos equivocados, renunciaron a la senda del amor y de la justicia para hacer sus caprichos y la soberana voluntad del príncipe de las tinieblas de este mundo. ¡Qué tristeza! Y estos son tiempos. Justamente son tiempos
que están probando al pueblo de Dios y que muchos que se llamaban grandes hijas e hijos de Dios están haciendo hoy día totalmente lo contrario a la voluntad de Dios. Da dolor, da tristeza. Sin embargo, no nos toca a nosotros juzgarnos, pero sí nos toca señalar los errores en nuestro camino, los errores en nuestro transitar. Y han caído estas personas en apostasía, negando aquella gracia y la eficacia de la misericordia, el favor y la bondad de Dios, y han seguido sus caminos según sus caprichos, según su soberana voluntad, según las filosofías de este mundo, según las enseñanzas humanistas que hoy el hombre y la humanidad quieren guiar, como lo hacen las Naciones Unidas, que quieren dar una agenda, que quieren dar una dirección a las sociedades y a las naciones que dependen de ellos, y les quieren decir qué leyes deben aprobar, cómo deben conducirse, cuáles son los principios que deben aplicar en sus naciones. Qué tristeza realmente, qué tristeza da saber que las naciones obran de esta manera y que sus líderes, que se dicen representar a las Naciones Unidas ahí, puedan decir cuál es la agenda de trabajo de cada gobierno si quieren recibir el apoyo y la ayuda internacional. ¡Qué tristeza! Pero así está el mundo, porque el mundo está cediendo a sus pasiones, a sus deseos, porque está haciendo un mal uso de esa gracia de libre albedrío que Dios nos da. Por eso quiero repetir realmente lo que es el libre albedrío. Dijimos en palabras de Sproul que es toda elección que hacemos en la vida y que la hacemos por alguna razón. Nuestras decisiones se basan en lo que en determinado momento y considerando todos los factores que tenemos a la vista nos parecen bien. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas, pero nuestro corazón se inclina y las hacemos. Sin embargo, el deseo está ahí presente, como dijimos anteriormente, de esa esencia misma de libre albedrío que usted y yo tenemos. Podemos elegir de acuerdo a nuestros deseos. Pero qué hermoso es cuando usted y yo elegimos hacer la bendita y soberana voluntad de Dios. Cuando usted, compungida y tocada por la palabra de Dios, comprende que el corazón de Dios, el amor de Dios es verle bien a usted, ver bien su familia, ver bien su entorno, ver bien su comunidad, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Pero usted podrá decir, pastor, pero a estas alturas del partido ya no hay salida. Sí la hay. Jesucristo siempre tiene una salida. Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Él siempre tiene una salida para nosotros. Simplemente tenemos que reconocer que hemos hecho un mal uso de esa libertad que Él nos ha dado y que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que sembramos. Porque el que siembra para la carne, dice la palabra, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu recibirá vida eterna. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es entonces poder someter nuestra vida, nuestra voluntad bajo la gracia, bajo el divino mandato de Dios y someternos cada día bajo su santa voluntad, encomendar nuestra vida, encomendar nuestra familia, encomendar nuestros negocios, nuestra empresa, nuestro ministerio y todo lo que hacemos en las manos de Dios para hacer su santa y bendita voluntad. Qué importante es que usted y yo podamos entender la responsabilidad que tenemos de esta libertad que Cristo nos trajo, de esta libertad que Él compró en la cruz del Calvario al Padre, dando su vida ahí hasta la última gota de sangre, para que esa sangre de Cristo cayese sobre usted y limpiara su corazón y perdonara todos sus pecados. Qué importante es. Por eso le hago una atenta invitación a usted, amado televidente, a usted, amiga y amigo, hermana y hermano que nos ve. Reflexionemos en nuestros caminos. Démonos cuenta, sinceramente, qué uso estamos haciendo de esta libertad que Cristo nos da y la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad. Y nos volvamos a Él, porque Él tendrá de nosotros misericordia, porque su amor es tan grande que cubrirá multitud de pecados si nos volvemos a Él. Esta semana que se aproxima, pues son semanas especiales donde nosotros podemos elegir hacer lo bueno o lo malo, elegir al lugar donde vamos
elegir lo que vamos a hacer, pero que todo ello glorifique y santifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga grandemente. Dios nos bendiga grandemente. Y quiero orar, quiero poner su vida y nuestra vida en las manos de Dios. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te damos por este medio que es Canal 27, el canal de la esperanza, el canal que predica la verdad. Gracias por todas las siervas y siervos de Dios que transitan a través de diversos programas y en esta franja dominical de predicación. Gracias por esa palabra que nos entregan. Gracias por esa palabra que nos dan. Gracias por esa palabra que nos fortalece, que nos anima. Pero permite, Señor, que seamos obedientes. Que no seamos, como dice tu misma palabra, tan solo oidores y oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra tu santa palabra. Que la volvamos rema en nuestro corazón. Bendito sea el pueblo de Dios. Benditas tus hijas y tus hijos. Bendita sea Guatemala. Y que el corazón de Guatemala despierte. Que sus oídos se abran. Que sus ojos sean abiertos también para que puedan ver la gracia, el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Que nos busca, que nos llama, que nos dice: dame, hija mía, tu corazón. ¿Por qué vas a vivir en tus planes y en tus proyectos si estás viendo que vas al fracaso? Vuélvete a mí y yo tendré de ti misericordia y alumbraré tu camino, mostraré las sendas por donde debes caminar y te llenaré de gracia y de toda bendición. Señor, que tu palabra encuentre cabida, que tu palabra sea bendita en toda hermana, hermano y amigo y amiga. Bendita sea esta señal de Canal 27. Benditos sean nuestros socios honorarios. Benditas esas mujeres y hombres de Dios que con sus aportes hacen posible que esta señal siga llegando a todo rincón de Guatemala. Muchas gracias, Señor. Benditas sean tus hijas y tus hijos. Bendito aquel que arrepentidamente rinde su corazón a Cristo. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén y amén. Y amén.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.